Bueno, vamos a comenzar hablando de la posibilidad de que el IBI se pueda cobrar también a la Iglesia Católica y a otras instituciones y fundaciones. El PSOE parece que finalmente apoyará las mociones de Chunta y de Izquierda Unida en este asunto. En total se recaudaría con este impuesto a estas instituciones, a estas entidades, más de 9 millones de euros. Bueno, debe el Ayuntamiento cobrar este impuesto a estas instituciones, debe de eliminarse esta exención. Juan. Bueno, primero una corrección, porque como sabéis tenemos un número muy limitado de mociones en el Pleno y hemos presentado una moción de urgencia, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, para apoyar a los mineros de las comarcas mineras de Aragón. Y entonces hemos tenido que retirar dos mociones, una tanto de Izquierda Unida como una de Chunta Aragonesista. Y hemos mantenido la de Izquierda Unida para poder debatir sobre el asunto, porque había dos mociones, tanto de IU como de Chunta, que iban en la misma dirección. Entrando en el fondo del asunto, va a haber una declaración política por parte del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Una declaración política es una expresión de un deseo, porque la realidad es que la exención de las confesiones religiosas, tanto de la Iglesia Católica como del resto, dependen del concordato con la Santa Sede, que es un documento, un tratado internacional entre el Gobierno del Vaticano y el Gobierno de España, que desde el año 1979 exime de este tipo de impuestos a la Iglesia Católica, que además está traspuesto en la Ley de Haciendas Locales, que es legislación estatal y que por tanto tiene que modificar el Congreso de los Diputados. Lo que sí que buscamos desde Chunta Aragonesista, yo supongo que es un objetivo compartido con el resto de grupos de izquierda del Ayuntamiento, es que evidentemente Zaragoza sea la primera ciudad importante del conjunto del Estado que evidentemente exprese políticamente un estado de opinión, y ese estado de opinión es que todo el mundo tiene que contribuir por igual, independientemente de que sea una confesión religiosa, al mantenimiento de los servicios públicos y evidentemente de todas las infraestructuras de una ciudad. No es razonable que, independientemente de su situación económica, todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad tengan que pagar IBI, y la Iglesia Católica, que desde luego nadie diría que está en una situación paupérrima, ¿verdad?, ni ninguna otra concesión religiosa se libren de pagarlo por el hecho de serlo, ¿no? Entonces lo que planteamos es evidentemente una declaración política en términos rotundos, en términos de el Ayuntamiento de Zaragoza lo que pide es que se modifique el concordato, que se modifique la Ley de Haciendas Locales para que la Iglesia Católica pague IBI, evidentemente, y también se revise la situación de todas aquellas instituciones declaradas de utilidad pública, que ahí ya hay una variopinta grupo de todo pelaje y condición, evidentemente, que tienen que contribuir al mantenimiento de los servicios públicos de la ciudad. Pablo. Sí, yo creo que en el mismo sentido. Yo creo que hay que recordar un poco, como decía Juan, que primero que es una legislación estatal, que por cierto ha podido modificarse durante todo este tiempo, dado que es una legislación estatal por el gobierno anterior. Es decir, llevamos desde el año 1979, ha habido diferentes gobiernos del Partido Popular, del Partido Socialista, y ninguno de ellos ha querido modificar esta situación de partida. Es una situación de partida, yo creo que injusta, pero no por el hecho de que sea o no una confesión religiosa, sino porque en este caso lo que se hace es una exención, es decir, no pagará un impuesto, pero no por la actividad que se desarrolle. Miren, en los impuestos muchas veces se bonifica digamos una determinada, una subvención, una determinada actuación social, ¿verdad? O algo de interés público, general. Y en esas cuestiones, bueno, pues mira, desde el Ayuntamiento se dan a veces financiación para programas gestionados por la Iglesia, muchas veces, en los que están haciendo comedores populares, están haciendo diferentes actuaciones que entendemos que son útiles para el bien social. Lo que estamos en contra es de que por el hecho de ser la Iglesia Católica no tenga que pagar impuestos, independientemente de cuál es la actuación que se realice. Creemos que es un trato, digamos, discriminatorio con respecto a cualquier tipo de ciudadano que sí que tiene que pagar impuestos. O sea, yo le decíamos en tono irónico hace unos días que nos parecía muy cristiano eso de evadir impuestos, ¿verdad? Pues que teníamos que reformular en cuanto a lo que quiere decir de un poco el compromiso ético que se supone que debería establecer. Por tanto, lo que vamos a hacer mañana es, sí, parece que tenemos la anuencia del Partido Socialista en esa moción que compartiremos Chunta e Izquierda Unida. Es decir, mire, todo el mundo tiene que ser tratado de la misma manera. Todo el mundo tiene que ser tratado de la misma manera, y que de hecho no es algo que sea ajeno a las propias reglas del juego, ya nos lo ha dicho Europa. Otra de las exenciones que establece es la exención al impuesto de construcciones. Es decir, cuando uno hace una construcción, pues tiene que pagar un impuesto municipal. Resulta que la Comunidad Europea
nuestro eurodiputado Willy Meyer hizo varias interpelaciones ante esa comisión y nos dijo que no era de recibo que cualquier tipo de sujeto, en este caso una confesión religiosa, estuviera exenta por el hecho de serlo, mientras que todo hijo de vecino tiene que pagar ese impuesto. Y desde Europa nos han inventado la plana con ese tipo de exenciones. Por tanto, yo creo que es un vestigio de esa unión y de sus acuerdos preconstitucionales del año 59 que se ratifican en el 79, ¿verdad? Y que todo eso hace un régimen de no igualdad. Pues con esa declaración política, y yo creo que sí, vuelvo a decirlo, agradezco todos los apoyos, ¿verdad? Los que vienen también del Partido Socialista, pero creo que haya habido un poco de laissez-faire o por lo menos de cierto cinismo durante toda esta época. Juan. Sí, bueno, la verdad es que en ese sentido, ¿no?, iba a destacar lo que a mí me parece como desde que esta noticia surge, porque además es verdad que esto no dejaría de ser un gesto, está bien, pero que en todo caso si se modificara, y ahora mismo pocas perspectivas hay de ello, pues siempre sea a nivel estatal, ¿no? Lo que está claro es que a mí me resulta muy curiosa la posición del Partido Socialista, ¿no?, en este tema como en otros, es decir, que ha tenido gobiernos y gobiernos con mayoría absoluta además, donde si lo tenía tan claro pues no lo llevó a cabo, ¿no? Es decir, yo creo que eso es una cosa que en cuanto aparece la noticia, desde luego a mí es lo primero que se me ocurrió. Luego es cierto que las cifras que ha dado aquí el PSOE local en el Ayuntamiento de Zaragoza pues son curiosas, ¿no? Estos más de 9 millones en IBI en general pues esconden cosas. Evidentemente siempre se ha comentado, ¿no?, la enorme presencia la enorme utilidad que el Ministerio de Defensa y que el Ejército pues le están sacando a Zaragoza desde hace tanto tiempo, y bueno, pues que en este caso se concretaría también en un IBI que deberían de pagar y que no pagan, pues que supera los 3 millones, ¿no?, si no estoy mal informado. Es decir, que bueno, pues que ahí se esconden otras cosas o hay otros matices al margen de la Iglesia, que también es curioso cómo la enseñanza concertada se llevaría un buen pellizco que pagar de ese IBI, 1,4 millones. En todo caso, bueno, como esto no pasa de ser un gesto, pues al menos sí que quedará, si es así, si se aprueba mañana, quedará en los escritos, ¿no?, como que Zaragoza fue la primera ciudad. Julio. Sí. Vamos a ver, nos encontramos en una situación de mucha necesidad. Todas las instituciones andan extraordinariamente necesitadas de fondos y desde ese punto de vista cabría interpretar que lo que ahora se pretende es incrementar los ingresos. Lo que sí que es cierto es que desde que se firmó el concordato o se ratificó el concordato en el año 1979 han pasado 33 años y de esos 33 años 22 han estado gobernados, España ha estado gobernada por el PSOE, es decir, han contado con oportunidades más que sobradas para abordar esta reforma. Sin embargo, se formula ahora precisamente. Se puede invocar el estado de necesidad extrema en la que nos hallamos, pero yo creo que oportunidad, desde luego, ninguna. Nos encontramos posiblemente ante un gesto más oportunista que oportuno. Las exenciones del IBI sabemos que afectan a la Iglesia, afecta al Ejército, efectivamente, como ha dicho Juan, afecta a los partidos políticos, a los sindicatos, a las federaciones deportivas, fundaciones, en fin, una larga serie de instituciones. Si se trata de exigir esto a la Iglesia, evidentemente por coherencia habría que extenderlo al resto de organismos que acabo de citar. Lo que sí que es cierto también es que si ahora mismo se aplicara el IBI a la enseñanza concertada, pongamos por caso, que también es una de las actividades de la Iglesia, posiblemente se pondría en grave riesgo la continuidad de muchos centros educativos y ahora mismo, por ejemplo, el sistema educativo público yo creo que no está ahora mismo preparado para afrontar, por ejemplo, la desaparición de una parte de la enseñanza concertada. Es decir, el asunto puede tener efectos colaterales muy indeseables.